Hola chicos, bienvenidos. Vamos a seguir en la unidad 1, la lección 2.3. División de números mixtos entre números naturales. Veremos, él analiza, nos dice que Carlos tiene 2 enteros, 1/2 de litro de jugo de naranja y los reparte en 3 recipientes. Si en cada recipiente coloca la misma cantidad de jugo, ¿cuántos litros de jugo hay en cada uno? Si nos están diciendo que reparten, nos están hablando de una división. Entonces el problema quedaría 2 enteros, 1/2 entre los que quieren repartir, que son 3 recipientes. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede calcular 2 enteros, 1/2 entre 3? Veremos, él soluciona. Nos dicen que primero escribimos el número mixto dividiendo como fracción impropia. Entonces vamos a hacer de la fracción mixto, número mixto, vamos a convertirla en fracción impropia. Entonces vamos a multiplicar denominador por el entero más el numerador. 2 por 2, 4 más 1, 5. Escribimos el 5, que será nuestro nuevo numerador, y colocamos el mismo denominador, que en este caso es 2. Ahora utilizo lo que aprendí en la clase anterior. Es decir, dejo el mismo numerador y multiplico el denominador por el número natural. Aquí si se fijan tenemos el problema inicial. Aquí como ya el mixto lo convertimos en fracción impropia, nos quedaría 5 medios entre 3. Entonces vamos a poner el mismo numerador y vamos a poner el denominador por el número natural, el numerador por el número, denominador por el número natural. Entonces sería 2 por 3. Entonces 2 por 3 nos daría 6 y el numerador sigue siendo el mismo. Entonces la respuesta sería 5/6 de litro. En el comprende dice que para dividir números mixtos entre números naturales, primero se convierte el número mixto en fracción impropia. Segundo, se divide la fracción impropia entre el número natural, usando el mismo procedimiento de la clase anterior, es decir, se deja el numerador y se multiplica el denominador por el mismo número natural. Si el resultado es fracción impropia, se puede convertir a número mixto. Aquí como lo han hecho aquí. Tiene 3 enteros, 2 quintos entre 2. Entonces primero la fracción mixta la convierten en fracción impropia. Luego lo dividen entre 2. Aquí tenemos que 5 por 3 es 15 más 2, 17. Entonces ponemos 17 en el numerador y colocamos el mismo denominador entre 2. Entonces ya tenemos el 17, el numerador se lo vamos a dejar así y solo vamos a trabajar el denominador por el natural, que sería 5 por 2. Aquí lo tenemos, 5 por 2. Entonces 5 por 2 es 10. Entonces tenemos una fracción impropia. Entonces tendríamos que hacer la división para pasarlo a número mixto. Aquí ya lo tenemos, que en número mixto es un entero, 7 décimos. N resuelve, nos dice efectúa. 2 enteros, 1/5 entre 3. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a convertir 2 enteros, 1/5 en una fracción impropia. Entonces digo 5 por 2, 10 más 1, 11. Y coloco el mismo denominador, entonces tendría 11 quintos entre 3. Entonces coloco el denominador y multiplico el denominador por el natural. Entonces coloco el mismo numerador, que es 11, y multiplico 5 por 3. 5 por 3, entonces es 15 y el mismo denominador. Entonces aquí nos saldrían 11 quinceavos de respuesta. Vamos a seguir viendo igualmente la lección 2.4, simplificación de divisiones.
veremos el analiza. Nos dice, efectúa, simplifica hasta su mínima expresión. Tenemos aquí 4/5 entre 12. Veremos el soluciona. En el soluciona nos dice que realizo primero la división, luego simplifico el resultado. Entonces aquí tenemos 4/5 entre 12. Entonces voy a poner el mismo numerador como lo hicimos en la clase anterior y solo voy a multiplicar denominador por natural. Entonces 5 por 12. Aquí tenemos 5 por 12. Entonces vengo yo, 5 por 12, lo multiplico, me da 60. Y en el numerador tengo el 4. Entonces aquí busco el mínimo común divisor de 4 y de 60, que es 4. Entonces por este 4 lo voy a dividir. Entonces yo divido 4 entre 4 es 1 y 60 entre 4 es 15. Entonces la respuesta sería 1/15. Entonces vamos a simplificar la respuesta. Entonces eso es lo que hicimos. La respuesta que nos dio 4/60 la simplificamos para que nos diera 1/15. También podríamos hacerlo antes de realizar la multiplicación. Me enfoco en los números 4 y 12 y simplifico dividiendo ambos números por su mínimo común divisor, que es 4. 4 entre 4 a 1 y 12 entre 4 a 3. Entonces ya solo sustituyo. Entonces aquí sería 1, mi nuevo numerador, y tendría que multiplicar 5 por el 3, que es lo que es resultado de simplificar. Entonces 5 por 3, 15. Entonces siempre me dio 1/15. Si se fijan, es la misma respuesta. Al igual que la multiplicación, simplifico antes de multiplicar. Entonces aquí tenemos dos opciones, solo que cuando ya tenemos un resultado trabajamos con números un poco más grandes. Entonces a veces es más fácil hacerlo antes para que de un solo ya nos dé la respuesta y no trabajemos con números mayores. En el comprende nos dice que simplificar una división antes de multiplicar es útil, ya que se evita cálculos más grandes. ¿Cómo hacerlo? Se divide el numerador y el número natural entre su mínimo común divisor. Y aquí igual nos están dando un ejemplo de 3/4 entre 9. 3/4 entre 9 es igual a que nosotros digamos el 3, que es el numerador, y multipliquemos denominador por natural. Aquí tenemos 3 y 9, numerador y el número natural. Eso es lo que vamos a simplificar. Lo vamos a sacar el mínimo común divisor, que es 3. Entonces 3 entre 3 a 1 y 9 entre 3 a 3. Entonces ya no quedaría 1 como numerador y multiplicaríamos el 4 por 3, que es 2. Entonces ya no quedaría 1/12. Este es ya simplificando antes de hacer la operación. En el resuelve nos dice que efectuemos 2/5 entre 8. Entonces aquí nosotros podremos simplificar. Tenemos el numerador y el número natural, que son múltiplos de 2. Entonces el mínimo común divisor de ellos es 2. Entonces realizo en el 2 entre 2 a 1 y 8 entre 2 a 4. Entonces ya tengo simplificado. Entonces me quedaría como numerador, me quedaría el 1 y multiplicaría 5 por 4. 5 por 4 es 20, entonces nos quedaría 1/20 como respuesta. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.